Democracia digital. ¿Puede la IA manipular elecciones? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de IDEAS, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. Hoy nos adentramos en un tema fascinante y de gran relevancia en el mundo actual. Democracia digital. ¿Puede la IA manipular elecciones? Para empezar, pensemos en cómo la inteligencia artificial ha transformado nuestras vidas en los últimos años. Desde recomendaciones personalizadas en plataformas de streaming hasta asistentes virtuales que nos ayudan a gestionar nuestras agendas, la IA está en todas partes. No es solo una herramienta, sino una presencia constante que influye en cómo tomamos decisiones, gestionamos nuestras tareas diarias y nos entretenemos. Sin embargo, su influencia va mucho más allá de estos usos cotidianos y ha comenzado a jugar un papel crucial en aspectos fundamentales de la sociedad, como la política y las elecciones. La IA tiene el potencial de transformar el proceso electoral de maneras inimaginables hace apenas una década. Imaginemos un escenario donde los algoritmos pueden predecir con precisión las preferencias de los votantes, optimizar mensajes políticos, y hasta identificar y neutralizar la desinformación. Pero, junto con estas oportunidades, también surgen preguntas inquietantes sobre el poder de la IA para manipular resultados electorales. La pregunta central que exploraremos hoy es: ¿puede la IA manipular elecciones? Para responder a esto, debemos entender primero cómo la IA está siendo utilizada en el ámbito electoral, desde la historia de su implementación hasta las técnicas actuales, pasando por casos de estudio y las preocupaciones éticas que surgen. Desglosaremos cada aspecto con detalle. Las elecciones son un pilar de la democracia, un proceso donde cada voto cuenta, y cada voz tiene la oportunidad de ser escuchada. La introducción de la IA en este ámbito ha abierto un abanico de posibilidades y desafíos. Por un lado, las campañas pueden ser más eficientes y dirigirse de manera más precisa a los votantes, utilizando datos para entender mejor sus necesidades y preocupaciones. Por otro lado, existe el riesgo de que estas tecnologías sean usadas para manipular y distorsionar la realidad, influyendo en la decisión de los votantes de maneras que no son siempre evidentes. La IA puede analizar grandes volúmenes de datos para identificar patrones y tendencias en el comportamiento de los votantes. Esta capacidad de análisis ha permitido a las campañas políticas desarrollar estrategias de microtargeting, donde mensajes personalizados son enviados a segmentos específicos de la población. Estos mensajes no solo están diseñados para persuadir, sino que también pueden estar ajustados para resonar con las emociones y preocupaciones individuales, lo que aumenta su efectividad. Sin embargo, este nivel de personalización y precisión plantea cuestiones éticas significativas. ¿Hasta qué punto es aceptable utilizar datos personales para influir en el voto? ¿Dónde está la línea entre una estrategia de campaña eficaz y la manipulación de la voluntad del electorado? Estas son preguntas que todavía no tienen respuestas claras, y que exploraremos a lo largo del episodio. En los próximos segmentos, vamos a recorrer el viaje de la tecnología electoral, desde sus primeras aplicaciones hasta la introducción de la IA en campañas políticas. Discutiremos cómo los algoritmos y los modelos predictivos están cambiando la forma en que se llevan a cabo las campañas, y veremos ejemplos concretos de elecciones donde la IA ha tenido un impacto significativo. Pero no todo es positivo. También analizaremos el lado oscuro de esta tecnología, la manipulación de la información y la creación de noticias falsas que pueden influir en la opinión pública y poner en riesgo la integridad del proceso electoral. Hablaremos sobre las regulaciones actuales y los debates éticos en torno a estos temas, y exploraremos cómo podemos garantizar que las elecciones sean justas y transparentes en una era digital dominada por la IA. Así que prepárense para un episodio lleno de información, análisis y discusión sobre uno de los temas más cruciales de nuestro tiempo. Empecemos. En el próximo segmento, exploraremos la historia de la IA en procesos electorales, desde sus primeros usos hasta su impacto actual en la política. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Y qué significa esto para el futuro de nuestras democracias? Acompáñenme para descubrirlo. En nuestro recorrido por la historia de la IA en procesos electorales, vamos a explorar cómo la tecnología ha evolucionado y ha transformado la manera en que se gestionan las campañas políticas y las elecciones en sí. Para comprender el impacto actual de la IA en las elecciones, es fundamental conocer los orígenes y el desarrollo de estas tecnologías en el ámbito político. En las décadas de 1960 y 1970, la introducción de las computadoras en el análisis de datos electorales marcó el inicio de una nueva era en las campañas políticas. Estas primeras incursiones permitieron a los equipos de campaña almacenar y analizar grandes cantidades de información sobre los votantes, algo que anteriormente era imposible. Sin embargo,
estas herramientas eran rudimentarias comparadas con lo que vendría después. La verdadera revolución comenzó con la llegada de Internet en la década de 1990. Internet no solo cambió la forma en que las campañas podían comunicarse con los votantes, sino que también abrió la puerta a nuevas formas de recopilar y analizar datos. El uso de correos electrónicos, sitios web y, más tarde, las redes sociales, permitió a las campañas llegar a los votantes de manera más directa y personalizada. Este cambio fue crucial porque por primera vez, las campañas podían adaptar sus mensajes a audiencias específicas con una precisión sin precedentes. Con el avance del nuevo milenio, el análisis de Big Data se convirtió en una herramienta indispensable para las campañas políticas. Utilizando grandes volúmenes de datos de diversas fuentes, las campañas podían segmentar a los votantes con mayor exactitud, identificando a aquellos que eran más susceptibles a ciertos mensajes. Este enfoque permitió a los equipos de campaña optimizar sus recursos, enfocándose en los votantes clave que podrían decidir el resultado de una elección. La introducción de la inteligencia artificial en las campañas políticas llevó este análisis a un nivel completamente nuevo. Los algoritmos de IA pueden procesar y analizar datos a una velocidad y con una precisión que supera con creces las capacidades humanas. Esto permite a las campañas no solo entender mejor a sus votantes, sino también predecir su comportamiento con una precisión sorprendente. Por ejemplo, los modelos predictivos pueden anticipar cómo es probable que vote una persona basándose en su historial de votación, comportamiento en línea y otros datos demográficos. Un hito significativo en la historia reciente fue el uso de herramientas avanzadas de IA durante las elecciones presidenciales de 2008 y 2012 en Estados Unidos. La campaña de Barack Obama en 2008 fue pionera en el uso de técnicas de microtargeting, utilizando datos para segmentar a los votantes y enviar mensajes personalizados. En 2012, la campaña llevó estas técnicas aún más lejos, empleando análisis de Big Data y algoritmos avanzados para optimizar cada aspecto de su estrategia electoral. El uso de la IA no se ha limitado a Estados Unidos. En elecciones alrededor del mundo, desde Brasil hasta India, las campañas han adoptado tecnologías similares para influir en los votantes. La capacidad de segmentar audiencias y personalizar mensajes se ha convertido en una práctica estándar en muchas campañas políticas modernas. Sin embargo, con estas capacidades avanzadas también vienen riesgos y desafíos. La misma tecnología que permite a las campañas llegar a los votantes de manera efectiva también puede ser utilizada para manipular y distorsionar la información. Este lado oscuro de la tecnología electoral es algo que exploraremos en detalle en los próximos segmentos. En resumen, la historia de la IA en procesos electorales es un relato de innovación y transformación. Desde los primeros usos de computadoras para analizar datos de votantes, hasta el uso de algoritmos avanzados para predecir el comportamiento electoral, la tecnología ha cambiado radicalmente la manera en que se gestionan las campañas políticas. Esta evolución ha traído consigo tanto oportunidades como desafíos, y en los siguientes segmentos, profundizaremos en cómo estas tecnologías se utilizan actualmente y qué significan para el futuro de nuestras democracias. Ahora, avanzaremos hacia el próximo segmento, donde exploraremos las técnicas específicas de IA que se utilizan en las campañas electorales modernas. ¿Cómo funcionan estos algoritmos y modelos predictivos? ¿Qué papel juegan en la segmentación de audiencias y el microtargeting? Acompáñenme para descubrirlo. En nuestro recorrido por la historia de la IA en procesos electorales, hemos visto cómo la tecnología ha transformado las campañas políticas y las elecciones en general. Ahora, en este segmento, vamos a profundizar en las técnicas específicas de IA que se utilizan en las campañas electorales modernas. ¿Cómo funcionan estos algoritmos y modelos predictivos? ¿Qué papel juegan en la segmentación de audiencias y el microtargeting? Los algoritmos y modelos predictivos son el núcleo de las estrategias modernas de campaña. Estos sistemas utilizan grandes volúmenes de datos para analizar y predecir el comportamiento de los votantes. Pero, ¿de dónde provienen estos datos? Las campañas recopilan información de diversas fuentes, como registros de votantes, historiales de votación, actividad en redes sociales, datos de navegación en Internet, y hasta compras en línea. Toda esta información se agrega y se analiza para crear perfiles detallados de los votantes. Una de las técnicas más utilizadas es el microtargeting. Esta técnica permite a las campañas dividir a los votantes en segmentos muy específicos basados en sus características demográficas, intereses y comportamientos. Por ejemplo, un votante joven que muestra interés en el cambio climático podría recibir anuncios específicos sobre las políticas ambientales del candidato. Este nivel de personalización aumenta la efectividad de los mensajes de campaña,
ya que los votantes sienten que sus preocupaciones específicas están siendo abordadas. Los modelos predictivos van un paso más allá. Utilizando técnicas de aprendizaje automático, estos modelos pueden identificar patrones en los datos que no son evidentes a simple vista. Por ejemplo, pueden predecir qué votantes son más propensos a cambiar de opinión, y bajo qué circunstancias. Esta información es invaluable para las campañas, ya que pueden enfocar sus esfuerzos en los votantes indecisos que podrían ser cruciales para el resultado de la elección. Otra herramienta poderosa es el análisis de sentimientos. Este tipo de análisis utiliza algoritmos de procesamiento del lenguaje natural para evaluar el tono y la emoción de los comentarios en redes sociales y otras plataformas. Las campañas pueden utilizar esta información para ajustar sus mensajes en tiempo real, respondiendo rápidamente a las preocupaciones de los votantes y contrarrestando cualquier narrativa negativa. Además, la IA se utiliza para optimizar la comunicación en tiempo real. Herramientas de IA pueden monitorear el impacto de los anuncios de campaña y ajustar los mensajes según la respuesta de la audiencia. Por ejemplo, si un anuncio en particular está generando una reacción positiva, la campaña puede decidir aumentar su difusión. Por otro lado, si un mensaje no está resonando con los votantes, puede ser ajustado o retirado rápidamente. Sin embargo, estas técnicas no están exentas de controversias. El uso de datos personales para segmentar y dirigir mensajes plantea serias preocupaciones sobre la privacidad y la manipulación de los votantes. Los críticos argumentan que estas prácticas pueden llevar a la manipulación de la opinión pública, creando una cámara de eco, donde los votantes solo ven información que refuerza sus creencias existentes. Además, el microtargeting puede fragmentar aún más el electorado, ya que diferentes grupos reciben mensajes muy distintos. Esto puede dificultar el diálogo y el entendimiento entre diferentes segmentos de la población, exacerbando la polarización política. En conclusión, las técnicas de IA utilizadas en las campañas electorales modernas son extremadamente poderosas y tienen el potencial de transformar radicalmente el proceso electoral, desde el microtargeting y los modelos predictivos hasta el análisis de sentimientos y la optimización de la comunicación. La IA permite a las campañas llegar a los votantes de manera más efectiva que nunca. Sin embargo, es crucial abordar las preocupaciones éticas y de privacidad que surgen con el uso de estas tecnologías para garantizar que las elecciones sigan siendo justas y transparentes. En el próximo segmento, analizaremos algunos casos de estudio relevantes donde la IA ha jugado un papel significativo en elecciones recientes. Veremos ejemplos concretos de cómo estas técnicas han influido en los resultados electorales y discutiremos las repercusiones observadas. Acompáñenme para descubrirlo. En nuestro análisis de las técnicas de IA utilizadas en campañas electorales, hemos visto cómo los algoritmos y modelos predictivos pueden segmentar a los votantes y personalizar los mensajes de campaña con una precisión asombrosa. Ahora, vamos a explorar algunos casos de estudio relevantes donde la IA ha jugado un papel significativo en elecciones recientes, observando su influencia en los resultados electorales y las repercusiones observadas. Uno de los casos más comentados es la elección presidencial de Estados Unidos en 2016. La campaña de Donald Trump utilizó de manera extensiva herramientas de microtargeting y análisis de Big Data. A través de la empresa Cambridge Analytica, la campaña recopiló datos de millones de usuarios de Facebook, sin su consentimiento, creando perfiles detallados para dirigir mensajes altamente personalizados. Estos mensajes estaban diseñados para resonar con las emociones y preocupaciones específicas de diferentes segmentos de la población. Este enfoque no solo permitió a la campaña optimizar sus recursos, sino también influir de manera efectiva en los votantes indecisos, lo que fue un factor crucial en la victoria de Trump. Este caso resaltó no solo el poder de la IA y el Big Data en influir en los resultados electorales, sino también los riesgos asociados con la privacidad y la manipulación de la información. La controversia que siguió a la revelación de las prácticas de Cambridge Analytica llevó a un escrutinio global sobre cómo se utilizan los datos en las campañas políticas y la necesidad de regulaciones más estrictas para proteger la privacidad de los ciudadanos. Otro ejemplo significativo es la elección presidencial de Brasil en 2018. La campaña de Jair Bolsonaro empleó técnicas de microtargeting similares, utilizando WhatsApp para difundir mensajes a millones de votantes. La campaña fue capaz de segmentar audiencias y enviar mensajes específicos, que a menudo incluían desinformación y noticias falsas. Esta estrategia jugó un papel importante en moldear la opinión pública y movilizar a los votantes. La difusión de desinformación a través de plataformas de mensajería instantánea destacó un nuevo desafío.
La dificultad de controlar y regular el contenido en estas plataformas en comparación con las redes sociales tradicionales. En la India, durante las elecciones generales de 2019, la campaña del primer ministro Narendra Modi también hizo uso extensivo de la IA. Utilizando análisis de Big Data, la campaña de Modi fue capaz de segmentar a los votantes y personalizar los mensajes de campaña. Además, emplearon bots de redes sociales para amplificar su mensaje y contrarrestar las narrativas de la oposición. Esta sofisticada estrategia digital contribuyó significativamente a la abrumadora victoria de Modi y su partido, el BJP. Estos casos demuestran el impacto significativo de la IA en las elecciones modernas. La capacidad de segmentar audiencias y personalizar mensajes ha transformado la forma en que se llevan a cabo las campañas políticas. Sin embargo, también han puesto de manifiesto las vulnerabilidades del proceso democrático ante la manipulación y la desinformación. Además, el uso de IA en las elecciones ha provocado un debate global sobre la necesidad de una regulación adecuada. Mientras que estas tecnologías ofrecen herramientas poderosas para la comunicación política, también plantean serios desafíos éticos y legales. La protección de la privacidad de los datos y la integridad del proceso electoral se han convertido en prioridades clave para legisladores y reguladores en todo el mundo. En el próximo segmento, exploraremos cómo la IA se utiliza para generar y difundir noticias falsas y el impacto de estas en la opinión pública y la integridad del proceso electoral. Veremos ejemplos concretos de campañas de desinformación y analizaremos cómo estas prácticas pueden influir en el voto y socavar la confianza en las elecciones. Sigan con nosotros. En los segmentos anteriores, hemos explorado cómo la IA se ha integrado en los procesos electorales, desde su historia hasta su aplicación en técnicas avanzadas de campaña. Ahora, nos adentramos en un tema crítico, la manipulación y las noticias falsas, y cómo la IA juega un papel en la generación y difusión de estas informaciones, afectando la opinión pública y la integridad del proceso electoral. La capacidad de la inteligencia artificial para crear contenido convincente es una de sus características más destacadas, pero también una de las más preocupantes, cuando se aplica de manera malintencionada. Las noticias falsas, o fake news, han existido desde hace mucho tiempo, pero la IA ha elevado esta amenaza a un nivel completamente nuevo. Con el uso de algoritmos avanzados, es posible generar noticias, imágenes, videos, y hasta audios que son extremadamente difíciles de distinguir de los reales. Uno de los métodos más notorios es el uso de redes neuronales generativas, específicamente las GANs, Generative Adversarial Networks, para crear contenido falso. Estas redes pueden producir imágenes y videos de personas diciendo o haciendo cosas que nunca ocurrieron. Un famoso ejemplo son los deepfakes, donde se puede superponer el rostro de una persona en el cuerpo de otra, haciendo que parezca que han dicho o hecho algo que nunca sucedió. En el contexto electoral, esta tecnología puede ser utilizada para desacreditar a candidatos, difundir mentiras y manipular a los votantes. La difusión de estas noticias falsas se amplifica a través de las redes sociales y plataformas de mensajería instantánea. Los algoritmos de estas plataformas están diseñados para maximizar la interacción de los usuarios, y desafortunadamente, las noticias falsas tienden a generar más clics, compartidos y comentarios que las noticias verdaderas. Esto se debe a que las noticias falsas a menudo apelan a las emociones, especialmente el miedo, la ira o la sorpresa. Al ser más llamativas, tienen un mayor potencial de viralizarse rápidamente, llegando a millones de personas en poco tiempo. Además, los bots impulsados por IA juegan un papel crucial en la diseminación de desinformación. Estos bots pueden crear y gestionar cuentas falsas en redes sociales, compartiendo contenido de manera coordinada para amplificar la visibilidad de las noticias falsas. En algunos casos, estos bots pueden interactuar entre sí, creando una apariencia de conversación y validación entre cuentas falsas, lo que puede engañar a los usuarios humanos, para que crean que la información es legítima y respaldada por muchas personas. El impacto de las noticias falsas en las elecciones puede ser devastador. Pueden influir en la opinión pública, cambiar percepciones sobre candidatos y temas importantes, y en última instancia, afectar el resultado de la votación. Un estudio realizado por el MIT encontró que las noticias falsas tienen un 70% más de probabilidades de ser retuiteadas que las noticias verdaderas. Esto no solo demuestra la eficacia de las noticias falsas en capturar la atención, sino también su capacidad para distorsionar la realidad en la mente de los votantes. Un ejemplo concreto es la elección presidencial de 2016 en Estados Unidos,
donde se descubrió que Rusia había utilizado campañas de desinformación para influir en los votantes. Estas campañas incluían la creación de cuentas falsas, el uso de bots para amplificar mensajes y la difusión de noticias falsas a gran escala. Este tipo de interferencia subraya la vulnerabilidad del sistema electoral frente a las tecnologías de IA utilizadas con fines malintencionados. En respuesta a estas amenazas, se están desarrollando tecnologías para detectar y contrarrestar las noticias falsas. Los algoritmos de IA pueden ser entrenados para identificar patrones de desinformación, analizar el origen del contenido y verificar la autenticidad de las imágenes y videos. Sin embargo, estos esfuerzos son una carrera constante contra los creadores de desinformación, que también están mejorando sus técnicas. Además de las soluciones tecnológicas, es crucial educar al público sobre los peligros de las noticias falsas y fomentar el pensamiento crítico. Los ciudadanos deben ser conscientes de que no todo lo que ven en línea es verdadero, y aprender a verificar la información antes de compartirla. La colaboración entre gobiernos, empresas tecnológicas y organizaciones de la sociedad civil es esencial para crear un entorno informativo más seguro y fiable. En el próximo segmento, discutiremos la regulación y ética en el uso de la IA en elecciones. Analizaremos el marco legal existente, los debates éticos en torno a la manipulación de datos y la privacidad de los votantes, y las propuestas para garantizar procesos electorales justos y transparentes. Sigan con nosotros para más análisis sobre este tema crucial. En el segmento anterior, analizamos cómo la inteligencia artificial se puede utilizar para generar y difundir noticias falsas, impactando la opinión pública y la integridad del proceso electoral. Ahora, nos adentramos en la regulación y ética en el uso de la IA en elecciones, un tema crucial para garantizar la transparencia y la justicia en los procesos democráticos. La regulación de la IA en el contexto electoral es un desafío complejo y multifacético. A medida que la tecnología avanza, las leyes y regulaciones deben evolucionar para abordar nuevos riesgos y garantizar que las elecciones sean libres y justas. Actualmente, existen varios marcos legales a nivel internacional y nacional que intentan regular el uso de la tecnología en las elecciones, pero la rápida evolución de la IA plantea desafíos significativos para estos marcos. Uno de los principales problemas es la privacidad de los datos. Las campañas políticas recogen una gran cantidad de datos personales de los votantes, que luego se utilizan para crear perfiles detallados y dirigir mensajes personalizados. Esto plantea serias preocupaciones sobre la protección de la privacidad y el consentimiento informado. En muchos casos, los votantes no son conscientes de que sus datos están siendo recogidos y utilizados de esta manera. Regulaciones como el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, en la Unión Europea intentan abordar estos problemas, exigiendo a las organizaciones que obtengan el consentimiento explícito de las personas antes de recoger y utilizar sus datos. Sin embargo, la aplicación de estas regulaciones en el contexto de las campañas políticas puede ser difícil. Además de la privacidad, la manipulación de la información es otra área crítica. La capacidad de la IA para crear y difundir noticias falsas plantea serios riesgos para la integridad del proceso electoral. Las regulaciones deben abordar no solo la creación y difusión de desinformación, sino también la responsabilidad de las plataformas de redes sociales y otros intermediarios en la detección y eliminación de contenido falso. Algunos países han introducido leyes específicas contra las noticias falsas, pero la aplicación efectiva de estas leyes sigue siendo un desafío. Los debates éticos sobre el uso de la IA en las elecciones también son fundamentales. La IA puede aumentar la eficiencia y la efectividad de las campañas políticas, pero también puede ser utilizada para manipular a los votantes de maneras sutiles y no tan sutiles. Las campañas pueden utilizar técnicas de microtargeting para enviar mensajes personalizados que explotan las vulnerabilidades emocionales de los votantes, lo que plantea preguntas sobre la equidad y la manipulación. Los candidatos y las campañas deben considerar no solo lo que es legal, sino también lo que es éticamente aceptable. Una propuesta para abordar estos desafíos es la creación de códigos de ética específicos para el uso de la IA en las campañas políticas. Estos códigos podrían establecer principios y directrices para el uso responsable de la IA, promoviendo la transparencia, la equidad y el respeto por la privacidad de los votantes. Por ejemplo, las campañas podrían comprometerse a no utilizar técnicas de microtargeting que exploten las vulnerabilidades emocionales de los votantes o a ser transparentes sobre cómo se recogen y utilizan los datos. Además, la educación y la sensibilización son clave para abordar los desafíos éticos y regulatorios del uso de la IA en las elecciones.
Los votantes deben ser conscientes de cómo se utilizan sus datos y de los riesgos potenciales de la desinformación y la manipulación. Los programas de alfabetización digital pueden ayudar a los votantes a identificar y resistir las noticias falsas y otras formas de manipulación. En resumen, la regulación y la ética en el uso de la IA en las elecciones son áreas cruciales que requieren atención y acción concertada. Los marcos legales existentes deben ser adaptados y fortalecidos para abordar los riesgos emergentes, y los actores políticos deben actuar de manera ética y transparente. Solo a través de un enfoque holístico que combine regulación, ética, educación y sensibilización podremos garantizar que la IA se utilice de manera que fortalezca, en lugar de socavar, nuestros procesos democráticos. En el próximo segmento, exploraremos las perspectivas futuras de la IA en el ámbito electoral. Discutiremos las predicciones sobre el desarrollo de estas tecnologías y su posible impacto en las próximas elecciones, así como las innovaciones tecnológicas y los desafíos por venir. Acompáñenme para seguir explorando este fascinante tema. En nuestro análisis de la regulación y la ética en el uso de la IA en elecciones, hemos visto cómo es crucial garantizar la transparencia y la justicia en los procesos democráticos. Ahora, nos adentramos en las perspectivas futuras de la IA en el ámbito electoral. Vamos a discutir las predicciones sobre el desarrollo de estas tecnologías, su posible impacto en las próximas elecciones, así como las innovaciones tecnológicas y los desafíos por venir. La inteligencia artificial continúa evolucionando a un ritmo acelerado, y su aplicación en el ámbito electoral no es una excepción. Una de las áreas más prometedoras es el uso de la IA para mejorar la accesibilidad y la participación en las elecciones. Por ejemplo, se están desarrollando sistemas de IA que pueden ayudar a los votantes con discapacidades a navegar por el proceso de votación, asegurando que todos los ciudadanos tengan una voz en la democracia. Estos sistemas pueden incluir asistentes virtuales que proporcionan instrucciones de votación en diferentes idiomas, interfaces adaptativas que se ajustan a las necesidades individuales de los votantes. Otra innovación significativa es el uso de la IA para fortalecer la ciberseguridad de los sistemas electorales. Con el aumento de las amenazas cibernéticas, es crucial proteger la integridad del voto. La IA puede ser utilizada para detectar y prevenir ataques en tiempo real, analizando patrones de comportamiento y señalando actividades sospechosas antes de que puedan causar daño. Esto es especialmente importante en un contexto donde la infraestructura electoral puede ser un objetivo para actores malintencionados que buscan influir en los resultados de las elecciones. Además, la IA tiene el potencial de mejorar la transparencia del proceso electoral mediante la auditoría automatizada de los resultados de las votaciones. Los algoritmos de IA pueden verificar la precisión de los conteos de votos, identificar posibles anomalías y asegurar que los resultados sean fiables. Esto puede ayudar a construir confianza en el sistema electoral y reducir las disputas postelectorales sobre la legitimidad de los resultados. Sin embargo, junto con estas oportunidades, surgen nuevos desafíos. Uno de los mayores desafíos es la lucha continua contra la desinformación. A medida que las técnicas de creación de contenido falso se vuelven más sofisticadas, también debe mejorar nuestra capacidad para detectarlas y contrarrestarlas. Los desarrolladores de IA están trabajando en algoritmos avanzados que pueden identificar deepfakes y otras formas de contenido manipulado. Pero este es un campo en constante evolución donde los actores malintencionados también están innovando. La IA también plantea preguntas sobre la equidad y la imparcialidad en las elecciones. Los algoritmos de IA son tan imparciales como los datos con los que se entrenan. Si los datos utilizados contienen sesgos, los resultados de los algoritmos también estarán sesgados. Esto puede tener implicaciones graves en el contexto electoral, donde la equidad y la imparcialidad son fundamentales. Los investigadores y desarrolladores están trabajando para crear algoritmos más justos y transparentes, pero este es un desafío continuo que requiere atención constante. Mirando hacia el futuro, es probable que veamos un aumento en el uso de la IA para personalizar aún más las campañas políticas. Las campañas podrán utilizar datos en tiempo real para ajustar sus mensajes y estrategias sobre la marcha, respondiendo rápidamente a los cambios en la opinión pública. Esta capacidad de adaptación rápida puede hacer que las campañas sean más efectivas, pero también plantea preguntas sobre la manipulación y la privacidad de los datos. Finalmente, la colaboración internacional será crucial para abordar los desafíos de la IA en las elecciones. Las elecciones son un fenómeno global, y las amenazas a la integridad electoral a menudo trascienden las fronteras nacionales. Los países deberán trabajar juntos para establecer normas y regulaciones internacionales que protejan la democracia en la era digital.
Esto incluye compartir mejores prácticas, colaborar en el desarrollo de tecnologías de seguridad y trabajar juntos para combatir la desinformación y otros tipos de interferencia electoral. En resumen, las perspectivas futuras de la IA en el ámbito electoral son tanto emocionantes como desafiantes. La tecnología tiene el potencial de mejorar la accesibilidad, la seguridad y la transparencia de las elecciones, pero también plantea nuevos riesgos que deben ser gestionados con cuidado. En el próximo segmento, concluiremos nuestra discusión con un resumen de los puntos más importantes, reflexiones sobre la pregunta central, y una invitación a los oyentes a participar en la discusión. No se lo pierdan. En nuestro recorrido por el uso de la inteligencia artificial en el ámbito electoral, hemos explorado desde la historia de su implementación hasta las técnicas específicas que se utilizan en las campañas modernas. También hemos analizado casos de estudio relevantes, el impacto de las noticias falsas y la manipulación, así como la regulación y los debates éticos en torno a la IA. Ahora, en este último segmento, nos enfocaremos en las perspectivas futuras de la IA en el ámbito electoral y ofreceremos un análisis final de lo aprendido. La inteligencia artificial está en constante evolución y su aplicación en el ámbito electoral no es la excepción. Una de las áreas más prometedoras es la mejora de la accesibilidad y la participación en las elecciones. Por ejemplo, los sistemas de IA pueden ayudar a los votantes con discapacidades a participar en el proceso electoral, ofreciendo interfaces adaptativas y asistentes virtuales que guíen a los votantes a través de cada paso de la votación. Esto puede asegurar que todos los ciudadanos tengan una voz en la democracia, independientemente de sus capacidades físicas. Otra innovación significativa es el uso de la IA para fortalecer la ciberseguridad de los sistemas electorales. Con el aumento de las amenazas cibernéticas, proteger la integridad del voto es más crucial que nunca. La IA puede detectar y prevenir ataques en tiempo real, analizando patrones de comportamiento y señalando actividades sospechosas antes de que causen daño. Esto es especialmente importante en un contexto donde la infraestructura electoral puede ser un objetivo para actores malintencionados que buscan influir en los resultados de las elecciones. Además, la IA tiene el potencial de mejorar la transparencia del proceso electoral mediante la auditoría automatizada de los resultados de las votaciones. Los algoritmos de IA pueden verificar la precisión de los conteos de votos, identificar posibles anomalías y asegurar que los resultados sean fiables. Esto puede ayudar a construir confianza en el sistema electoral y reducir las disputas postelectorales sobre la legitimidad de los resultados. Sin embargo, junto con estas oportunidades, surgen nuevos desafíos. Uno de los mayores es la lucha continua contra la desinformación. A medida que las técnicas de creación de contenido falso se vuelven más sofisticadas, también debe mejorar nuestra capacidad para detectarlas y contrarrestarlas. Los desarrolladores de IA están trabajando en algoritmos avanzados que pueden identificar deepfakes y otras formas de contenido manipulado. Pero este es un campo en constante evolución donde los actores malintencionados también están innovando. La IA también plantea preguntas sobre la equidad y la imparcialidad en las elecciones. Los algoritmos de IA son tan imparciales como los datos con los que se entrenan. Si los datos utilizados contienen sesgos, los resultados de los algoritmos también estarán sesgados. Esto puede tener implicaciones graves en el contexto electoral, donde la equidad y la imparcialidad son fundamentales. Los investigadores y desarrolladores están trabajando para crear algoritmos más justos y transparentes, pero este es un desafío continuo que requiere atención constante. Mirando hacia el futuro, es probable que veamos un aumento en el uso de la IA para personalizar aún más las campañas políticas. Las campañas podrán utilizar datos en tiempo real para ajustar sus mensajes y estrategias sobre la marcha, respondiendo rápidamente a los cambios en la opinión pública. Esta capacidad de adaptación rápida puede hacer que las campañas sean más efectivas, pero también plantea preguntas sobre la manipulación y la privacidad de los datos. Finalmente, la colaboración internacional será crucial para abordar los desafíos de la IA en las elecciones. Las elecciones son un fenómeno global, y las amenazas a la integridad electoral a menudo trascienden las fronteras nacionales. Los países deberán trabajar juntos para establecer normas y regulaciones internacionales que protejan la democracia en la era digital. Esto incluye compartir mejores prácticas, colaborar en el desarrollo de tecnologías de seguridad y trabajar juntos para combatir la desinformación y otros tipos de interferencia electoral. En resumen, las perspectivas futuras de la IA en el ámbito electoral son tanto emocionantes como desafiantes. La tecnología tiene el potencial de mejorar la accesibilidad, la seguridad y la transparencia de las elecciones, pero también plantea nuevos riesgos que deben ser gestionados con cuidado. A medida que avanzamos, será crucial
equilibrar las oportunidades que ofrece la IA con las responsabilidades éticas y regulatorias para asegurar que nuestras democracias sigan siendo fuertes y justas. Quiero agradecer a todos por acompañarnos en este episodio de IDEAS, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. Hemos explorado cómo la IA puede influir en las elecciones, desde su historia hasta sus posibles futuros. La pregunta central, ¿puede la IA manipular elecciones?, sigue abierta a debate, pero lo que está claro es que su influencia es profunda y seguirá creciendo. Los invito a suscribirse a nuestro podcast en YouTube, Spotify y las demás plataformas de podcasts para no perderse ningún episodio. También pueden apoyarnos en Patreon para acceder a contenido exclusivo y ayudar a que este proyecto siga creciendo. Compartan sus opiniones y reflexiones con nosotros en las redes sociales. Su participación es esencial para continuar estas conversaciones importantes. Gracias por estar con nosotros y hasta el próximo episodio. Manténganse